Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Virginia's Marimba Stories. Hoy es un día muy importante en este canal, ya que al fin cumplimos un año. Así es, hoy hace justo un año compartí con todos vosotros en este canal mi primer vídeo de Reflections on the Nature of Water de Jacob Druckmann, el cual tenéis por aquí por si todavía no habéis visto. Aunque si sois grandes seguidores de este canal, sabréis que este no fue el primer vídeo que realicé, ya que antes de Reflections on the Nature of Water hice otros dos vídeos. El primero sobre el concierto para marimba, vibráfono y orquesta de Darius Milhaud y el segundo sobre los dos movimientos para marimba de Toshimitsu Tanaka. Estos dos vídeos no los subí a YouTube, pero sí que los compartí en mis redes sociales, así que les he quitado el polvo y he dejado los enlaces aquí abajo para que podáis verlos. Pero bueno, vamos con el tema más importante de hoy. Como os comenté en mi anterior vídeo, para celebrar el año de vida de Virginia's Marimba Stories, voy a compartir con todos vosotros uno de los proyectos en los que llevo trabajando prácticamente un año y del que estoy muy orgullosa. Si me conocéis un poco, que creo que al final, a lo largo de este año, os ha dado tiempo, sabréis que uno de los temas que más me interesan de la historia de la marimba es la historia que hay detrás de sus piezas y sobre todo la historia que hay detrás de los encargos de obras. ¿Por qué? Pues porque me parece una de las partes más importantes de la historia de la marimba y una de las cosas que siempre he tenido muchas ganas de hacer. El pasado septiembre empecé a reflexionar sobre esta idea y me animé a intentar encargar alguna obra para marimba. No tenía muy claro cómo hacerlo, pero lo que sí que tenía claro es que quería que fuera algún compositor español y que esa obra reflejase algún aspecto importante de nuestra cultura. Al final, una de las cosas más arraigadas a la cultura española es el flamenco. Además, es uno de los estilos musicales que más me gusta y que me recuerda muchísimo a la época que estuve viviendo en Andalucía, que fueron 6 de los mejores años de mi vida. Cuando todavía estaba decidiéndome por encargar esta pieza o no, contactó conmigo Manuel Machado, un percusionista muy prometedor de Monterrey, México, para que realizáramos juntos algún tipo de colaboración. Nos pusimos a hablar sobre diferentes ideas y al final decidimos realizar algún tipo de intercambio cultural entre México y España. Teniendo el concepto de intercambio cultural claro, la idea nos vino enseguida a nuestras mentes: crear un gran encargo de obras a compositores tanto mexicanos como españoles. Nuestra idea inicial fue contactar con diferentes compositores de ambos países para encargarles obras de marimba y más adelante estrenarlas entre los dos. Para poder llevar este proyecto a cabo, por octubre creamos una convocatoria en la que los únicos requisitos que pedíamos era que la obra no fuera más larga de 10 minutos, que fuera para marimba solo o marimba y electrónica y, lo más importante, que estuviera lista la primera semana de marzo. ¿Os imagináis cuántas obras han salido en total? 18 nuevas obras para marimba. Exacto, hemos conseguido 18 obras nuevas para marimba, 9 de compositores mexicanos y 9 de compositores españoles. Dentro de las obras de compositores mexicanos tenemos El Nocturno al Ombligo de la Luna, de Andrés Villegas, Un Espacio que se desvanece, de Eduardo Caballero, Anhelo para una larga espera, de Jorge Mario Mendoza, Ciclos, de Nicole Reboledo, Himno Apolo, de José de Jesús Vargas, Momento Imperpetuo, de Noel Reyes, Paisajes, imagino que, de Gerardo Sauceda, y Preludio con variaciones, de Hernán Zarazúa. Y luego, dentro de las obras de los compositores españoles, tenemos Times for Anxiety, de Teresa Martos, Caminos al Viento, de Pedro Catalá, Dafje, de Antonio de Rojas, Letanía, de Diana Pérez Custodio, Azimut, de Rafa Navarro, Manhattan, de Roberto Pineda, Marimbiosis, de Sara Almendros, Poema de Medianoche, de Juan Martínez y Caminos al Alba, de Gregorio Herreros. Antes de seguir contándoos lo que va a ocurrir con estas obras, me gustaría darle las gracias a la ACIM, la Asociación de Compositores e Intérpretes de Málaga, los cuales me ayudaron difundiendo la convocatoria. Volviendo a las piezas, todas son maravillosas. Cada una tiene un estilo muy diferenciado y único, y estoy segura de que muchas de ellas os van a encantar. Yo ya he tenido la suerte de poder escucharlas, pero lo importante es, ¿cuándo las podréis escuchar vosotros? Bueno, pues como os podéis imaginar, realizar 18 estrenos de obras es bastante complejo como para hacerlos todos en un mismo concierto. Por lo tanto, se van a ir estrenando a lo largo de este año. El primer estreno va a ser realizado por mí y se va a realizar en julio en Polonia, en el International Katarzyna Miecka Academy. Aún así, a lo largo de todo este año, tanto Manuel Machado como yo iremos realizando diferentes conciertos por nuestros respectivos países. Por ejemplo, yo ya estoy cerrando algunas fechas en ciudades como Málaga, Cuenca y Madrid.
Y por supuesto, para los que no sois ni de España ni de México, no os preocupéis porque tanto Manuel como yo realizaremos conciertos online como el que hice yo el pasado septiembre. Sobre los compositores, todos ellos son geniales. Hay algunos que tienen una grandísima trayectoria como compositores y otros que son jóvenes con muchísimas ganas de innovar y de crear nuevas obras. Para que podáis saber un poquito más sobre los compositores, a lo largo de este año iré realizándoles diferentes entrevistas hablando sobre su vida, sus estudios, lo que han hecho hasta ahora, así como de la pieza que han compuesto para esta convocatoria. Y todas esas entrevistas serán compartidas en mi canal. Sobre este proyecto, aunque la verdadera intención era crear un intercambio cultural entre México y España, tiene otras intenciones. Una de ellas es promocionar la marimba, así como incentivar a nuevos compositores a que creen obras para este instrumento y así podamos tener en general todos más repertorio que tocar. De hecho, os invito a todos a que estéis pendientes de los estrenos y que os animéis a tocar estas piezas, ya que al ser tan diferentes podemos encontrar desde piezas sencillas que servirían para que jóvenes marimbistas desarrollen su técnica y aprendan nuevas habilidades, como piezas bastante difíciles que son todo un reto y serían muy interesantes de tocar tanto en conciertos como en recitales finales de estudios, así como en competiciones. De hecho, para que todas estas obras sean mucho más accesibles, vamos a intentar editar algunas y de hecho ya estamos trabajando en el proceso de edición de una de ellas. Y bueno, eso ha sido todo. Espero que os haya gustado este vídeo y este proyecto os haya hecho tanta ilusión como me hace a mí. Es un proyecto del que estoy muy contenta y muy orgullosa y por eso quería aprovecharlo para celebrar con vosotros el año de este canal. Antes de despedirme, quería darle las gracias a todas las personas que han hecho posible este proyecto. Desde Manuel Machado por contactar conmigo y colaborar conmigo en este proyecto, a todos los compositores que han formado parte de él creando obras, a la ACIM por ayudarme a difundir esta convocatoria, así como a todas las personas que me seguís y que veis mis vídeos y a mis Patreons. Sin vuestro apoyo nada de esto sería posible. Os recuerdo que Totentanz, mi arreglo de la obra de Franz Liszt para dos marimbas, acaba de ser publicado en Edition Switzer. Por supuesto, dentro de muy poco subiré un vídeo hablando de mi experiencia creando este arreglo y de la obra en sí. Y hoy sí que sí, muchísimas gracias de corazón a todos por verme, sobre todo a todos los que lleváis todo este año conmigo y voy a tomar una cerveza a vuestra salud.